Buen día para todos. Mi nombre es Luimaro Valles, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y hoy les vengo a proponer un viaje hacia una nueva dimensión del poder global. Durante siglos, los mapas geopolíticos se dibujaron con fronteras de tierra y mar. Las guerras se libraban con barcos, con tanques y soldados. Sin embargo, en pleno siglo XXI, el tablero ha cambiado radicalmente. Hoy el mapa geopolítico más importante no está hecho de suelo, sino de fibra óptica, satélites y códigos binarios. En esta exposición analizaremos cómo las tecnologías de la información y comunicación, también conocidas como las TIC, se han convertido en el motor de los nuevos conflictos internacionales, pero también en la herramienta jurídica más innovadora para resolverlos. Bien, como primer punto tenemos el ciberespacio como quinto dominio. Para comprender este fenómeno debemos asumir que el ciberespacio es ahora oficialmente el quinto dominio de la guerra, sumándose a lo que sería la tierra, el mar, el aire y el espacio exterior. La digitalización y la globalización han hecho que la información ya no sea solo un medio de comunicación, sino un activo estratégico y geopolítico. Esto plantea una dualidad fascinante y peligrosa. Por un lado, las TIC son utilizadas como armas invisibles para desestabilizar democracias, paralizar economías y vulnerar soberanías. Por el otro, esas mismas tecnologías proporcionan hoy las pruebas científicas y los canales diplomáticos necesarios para que el derecho internacional haga justicia. Nuestra tesis central es clara. Quien controla las TIC define las reglas de la geopolítica contemporánea, pero el gran reto de nuestra era es lograr que esas reglas estén sometidas al imperio de la ley internacional. Bien, las TIC como fuente de conflicto. Tenemos acá también lo que serían los mecanismos de acción como los ciberataques y la guerra híbrida. Comencemos analizando el primer gran mecanismo de acción, las TIC como catalizadoras de conflictos. Hoy en día, la soberanía de un país puede ser atacada sin necesidad de que un solo soldado extranjero cruce su frontera física. Esto lo conocemos como guerra híbrida. El ejemplo histórico más emblemático de este fenómeno ocurrió en el año 2010 con el ciberataque Stuxnet. Un código malicioso sumamente sofisticado penetró los sistemas industriales de una planta nuclear en Irán, destruyendo físicamente una quinta parte de sus centrifugadoras de uranio. No se disparó un solo misil, un software fue el arma. Y esto le demostró al mundo que un ataque digital puede causar estragos físicos reales en la infraestructura crítica de un Estado soberano, marcando el nacimiento de la guerra cibernética moderna. Pero las TIC no solo atacan máquinas, también atacan mentes. Un segundo mecanismo de acción es la guerra de información, a través de algoritmos de optimización y campañas masivas de desinformación en redes sociales. Diversos actores estatales y no estatales han logrado polarizar sociedades enteras y alterar procesos democráticos. El uso estratégico de perfiles psicométricos y datos masivos, como vimos históricamente en casos de manipulación electoral global, demuestra que las TICs pueden desestabilizar la política interna de un país enemigo desde adentro, moldeando la opinión pública sin necesidad de una intervención militar clásica. La información se ha convertido en el arma de distracción y división masiva de nuestra era. Bien, la geopolítica de la infraestructura física. Ahora bien, la tecnología no flota en una nube etérea, tiene una base física muy real. Y aquí entra la geoeconomía de las TIC. Más del 95% del tráfico de Internet y los datos financieros mundiales viajan a través de cables submarinos de fibra óptica que cruzan los océanos. Al mismo tiempo, la fabricación de los microchips y semiconductores más avanzados del mundo está concentrada en puntos geográficos críticos como Taiwán. Esto genera tensiones geopolíticas feroces. Las grandes potencias compiten por el control de estas rutas de datos y de la cadena de suministros tecnológicos. Si un Estado controla físicamente el flujo de cable o el monopolio de los chips,
controla la soberanía digital de sus vecinos. Esto abre debates jurídicos complejos. ¿Qué leyes nacionales aplican cuando los datos confidenciales de un país transitan por las aguas territoriales de otro? Esto es muy interesante. Bien, las TICs para la resolución jurídica. Digamos que en este tema no todo es conflicto, ¿sí? Las TIC también son las mayores aliadas de la paz y de la justicia internacional en el siglo XXI. Tradicionalmente, la recolección de pruebas de violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra era un proceso lento que requería que el conflicto terminara para poder acceder al terreno. Hoy esto ha cambiado drásticamente gracias a la inteligencia de fuentes abiertas y a las TIC. En conflictos recientes, como por ejemplo de Ucrania, iniciado en 2022, la Corte Penal Internacional y diversas organizaciones de derechos humanos utilizan imágenes satelitales comerciales de alta resolución y videos de redes sociales verificados mediante metadatos para documentar el tiempo real, la destrucción de la infraestructura civil, movimientos de tropas e incluso la existencia de fosas comunes. La evidencia digital es hoy un pilar digital, un pilar jurídico irrefutable que permite a los actores internacionales hallar responsables. Bien, ahora entramos en lo que sería la ciberdiplomacia y mediación virtual. Además de la justicia penal, las TIC han transformado los mecanismos de resolución pacífica de controversias. La ciberdiplomacia permite que las negociaciones multilaterales, la mediación de conflicto y las cumbres de organismos como la ONU se realicen de manera inmediata mediante plataformas de comunicación encriptadas y seguras. Esto no solo reduce las distancias físicas, sino que permite una respuesta rápida ante crisis humanitarias o diplomáticas urgentes, facilitando corredores de paz y mesas de diálogo que antes tardaban semanas en coordinarse. También tenemos lo que sería el reto de la regulación. El uso de las TIPS para la resolución jurídica se enfrenta a un vacío legal histórico. ¿Cómo aplicamos tratados escritos en el siglo XX? Como los convenios de Ginebra a una guerra que se libra en computadoras. Para responder a esto, la comunidad académica y de defensa internacional creó el Manual de Tallinn. Este documento analiza minuciosamente cómo el derecho internacional existente regula la guerra cibernética. El manual busca responder preguntas jurídicas claves. Cuando un ciberataque masivo a la red eléctrica o al sistema financiero de un país puede ser considerado legítimamente un ataque armado, bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU para justificar la legítima defensa. Es el puente jurídico necesario para que el ciberespacio no se convierta en una zona sin ley. Bien, ahora, para ir concluyendo, podemos asegurar que las TIC han redefinido por completo las dinámicas del poder global. El poder de las naciones ya no se mide únicamente por su arsenal militar tradicional, sino por su soberanía tecnológica, su ciberseguridad y su capacidad para gestionar el flujo de datos. El gran desafío que enfrenta el derecho internacional es la velocidad. La tecnología avanza a un ritmo exponencial, mientras que los procesos legislativos y los tratados internacionales avanzan a un ritmo más lineal. Si la comunidad internacional no agiliza la creación de marcos jurídicos vinculantes para el ciberespacio, corremos el riesgo de que la tecnología supere la capacidad de la justicia para regularla. Bueno, como reflexión, en definitiva, las tecnologías de la información y comunicación son una espada de doble filo. Pueden ser utilizadas para sembrar el caos, la desinformación y el sabotaje a escala global, pero también son la ventana que nos permite visibilizar la verdad, documentar la injusticia y conectar a los líderes del mundo para buscar la paz. El futuro de la geopolítica no se decidirá únicamente en los campos de batalla,
sino en el uso ético y legal que le demos a nuestras herramientas digitales. Debemos asegurar que el ciberespacio siga siendo un lugar para la conexión humana y el desarrollo, y no un territorio de impunidad. Muchas gracias por su atención a esta exposición. Eso fue todo.